que brille en el camino para encontrarte a vos. Las luces se van apagando, tu sonrisa alumbra el cielo, la ciudad y el mundo entero. No sé si va a parar el tiempo. Cuando te miro estamos cerca y estar contigo es lo que quiero. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a No se habla de Bruno, el podcast donde hablamos de todo lo que se supone que no deberíamos hablar. En el episodio anterior profundizamos sobre el proceso hormonal y lo que fue mi transición de género en sí. Les conté mi historia y estuvimos hablando sobre eso. Pero en este episodio, en este segundo episodio, vamos a hablar un poco acerca de la mastectomía transgénero, o como es conocido en inglés, top surgery. Ok, vamos a ver por qué es tan importante y qué es este proceso en general. Bueno, la mastectomía trans o top surgery es un procedimiento que permite extirpar todo el tejido mamario de las glándulas mamarias y conservar el pezón, si así el paciente lo desea, obviamente. Y además, durante la cirugía se puede ajustar el tamaño y eso ya depende ya de los objetivos de cada paciente. Estaría hablado con el cirujano. Bueno, hay varios tipos de cirugía top surgery transgénero. Está la cirugía que solamente te abren el pezón acá. La cirugía que te abren incluso solamente la parte de abajo del pezón. Y está la cirugía más utilizada comúnmente por los pacientes y por los cirujanos, que es la cirugía de doble incisión, que es la que yo me hice y de la que voy a estar hablando y voy a estar contando mi experiencia con la cirugía de doble incisión, o sea, la mastectomía transgénero. Bueno, hay varios requisitos, no es que cualquier persona puede ir y decir, bueno, acá en Estados Unidos al menos es así, que no es que cualquier persona pueda ir a decir, me quiero hacer esta cirugía y cuándo. Sí, realmente es un proceso fácil, vamos a decirle, pero sí es bastante tedioso porque hay varias cosas que hay que conseguir por el camino, millones de documentos, y es para volverse loco prácticamente. Bueno, lo primero que la persona tiene que tener al menos 18 años de edad, o también pueden tener el consentimiento de sus padres o tutores de la persona que está encargada de ustedes si son menores de 18 años de edad. Y también esta fue una de las cosas que más me costó conseguir a mí. Un profesional, un psicólogo, tiene que diagnosticarte con disforia de género, pero no puede ser otra vez cualquier psicólogo acá en Estados Unidos. Yo no sé cómo será bien en otros países. Estaría bueno que también comenten un poco y me escriban un poquito y me digan así es en Argentina, o así es en Paraguay, o así es en Uruguay, en Sudamérica, en Colombia, y así. Pero acá en Estados Unidos este psicólogo tiene que tener otra vez como un doctorado o algo aparte, un máster en algo aparte. No sé bien las siglas, pero sí, no debe ser cualquier psicólogo. El paciente también tiene que tener una carta de recomendación del médico de cabecera. El médico que a ustedes le empezó a dar las hormonas, puede ser en mi caso. Fue mi médico que me empezó a dar las hormonas, el que me hizo esta carta de recomendación. Y es difícil porque vos tenés que averiguar en varias clínicas, varios hospitales y varias cirugías, ya dependiendo del seguro médico que tengas, dependiendo de la cobertura que te den y todo eso. Generalmente acá en Nueva York las cirugías transgénero no requieren de ningún costo, sino que el estado de Nueva York hace un énfasis en eso y
dicen, no, las personas transgénero solamente necesitan estar diagnosticadas con disforia de género y tienen derecho a una operación para afirmar su identidad o para sentirse más cómodos con su cuerpo, sino lo toman como un, no como una cura, sino como, como un proceso de alivio para un paciente que sufre de disforia de género, como somos la mayoría de los hombres transgéneros. Bueno, entonces, también te piden que por lo menos hayas estado viviendo como hombre, según ellos. Vivir como hombre es estar por lo menos 12 meses en terapia hormonal. Esto me parece eh, algo ridículo, pero bueno, es así, es la burocracia, hay que vencer la burocracia, gente. Así que les aliento realmente a que luchen y luchen y luchen porque lo van a conseguir, sí o sí. Y también tenés que estar consciente de los riesgos que tiene esta cirugía, como cualquier otra cirugía. Uno tiene que estar bien consciente sobre eso y que puedan afrontar todo lo que es la recuperación más adelante, luego de la cirugía. Bueno, voy a empezar a hablar sobre mi experiencia con la mastectomía, cómo fue mi proceso para conseguir todo lo que tenía que conseguir, toda la burocracia que mencioné eh, antes. Y bueno, lo primero, lo primero y lo más fácil de conseguir para mí fue la carta de recomendación de mi médico de cabecera, que como dije, yo tenía un médico, que era un señor súper espectacular, me acuerdo, siempre que llegaba al, al control, o sea, al hospital junto a él para tener mi consulta junto a él, me decía, estás muy guapo, estás muy guapo. Era genial, ahora ya se jubiló, pero bueno, la verdad que hizo bastante llevadera mi transición, mi proceso de transición, porque era un buen hombre. Bueno, entonces este señor, yo tenía que conseguir las cartas y tenían que ir dirigido a tal clínica, dirigido a tal doctora. Y como yo consulté con varios hospitales, entonces tuve que ir como 15 veces junto a él para que me pueda hacer la carta de recomendación dirigida a diferentes personas. Pero realmente mucha predisposición de parte de este doctor, que bueno, ahí fuimos. Lo que sí me tomó más tiempo, fue más difícil para mí, fue conseguir la carta de la psicóloga al psicólogo. En mi caso, tuve que esperar como 4 meses para tener la primera cita con esta psicóloga, y me acuerdo que fue con la secretaria de la psicóloga porque ella tenía que evaluarme, obviamente también una profesional. Fue con la secretaria de la psicóloga, tenía que hacerme varias preguntas y fue así por videollamada, por suerte. Me hacía varias preguntas y agarraba información sobre mi caso para ver si es que cuánto tiempo necesitaba de una terapia, porque sí te hacen hacer como una terapia de por lo menos 4 sesiones para poder darte la carta, porque obviamente una persona que no te conoce no te puede diagnosticar de la nada con algo que ni siquiera sabes si tenés. Obviamente, en nuestro caso sí sabemos, todos sabemos que toda nuestra vida sufrimos de disforia de género, pero bueno, en un proceso burocrático, como ya dije varias veces anteriormente. Eh, pero sí, me acuerdo que tuve como 2 o 3 citas con la psicóloga y esto venía así, semana tras semana tras semana. Y luego me llegó mi primera cita con la cirujana que yo había elegido. En mi caso en Nueva York, tuvimos que hacer varios procesos. Una vez que yo conseguí todo eso, me acuerdo que
que fui junto a la cirujana. No, yo fui antes de la psicóloga porque yo ya tenía mi carta de recomendación de mi médico y me dijo la cirujana, bueno, necesitamos que tengas una carta de una psicóloga que te diagnostique con disforia de género. Bueno, y entonces ahí yo me empecé a mover, me acuerdo que fue como en noviembre o diciembre que empecé a averiguar todo esto. Y, y bueno, yo tuve mi cita con la psicóloga como en marzo. Fue un proceso bastante, pero no, marzo, como en abril. Fue un proceso bastante tardío, la verdad, se tardó bastante, pero bueno, todo valió la pena. Entonces, una vez que tuve la carta de la psicóloga, fui junto a mi cirujana y ahí empezamos como las citas prequirúrgicas. Ella me empezó a explicar la operación que yo me tenía que hacer, me explicó cómo iba a ser. En este caso, la mastectomía de doble incisión, que es la que te cortan alrededor de los pectorales, en la parte inferior, y te sacan todo el tejido mamario, de ahí las glándulas. Ella me explicó bastante bien. Me dijo que no se retiraba toda la grasa, pero sí se retiraban las glándulas mamarias, que son las que se encargaban de hacer crecer los senos en el cuerpo femenino, ¿no? En un cuerpo femenino. Entonces me explicó todo eso. Y yo no pensé, yo realmente no pensé que iba a ser tan fácil este proceso, esta parte del proceso. Realmente, vamos a ser sinceros y vamos a abrirnos un poquito, vamos a expandirnos en el tema. Y realmente lo que para mí tuvo que haber sido lo más difícil, que creo yo que para todos es lo más difícil, conseguir la mastectomía transgénero, bueno, terminó siendo una de las cosas más fáciles para mí. Creo que incluso fue la más fácil porque no tuve que indagar por todos lados, por ejemplo, como fue para empezar la terapia hormonal, que ya conté en el video anterior, en el episodio 1 de este podcast. Y con el cambio de nombre, ni hablar. El cambio de nombre hasta ahora no puedo, ya cosas de mi país de origen. Pero bueno, lo que para mí tenía que ser lo más difícil terminó siendo lo más fácil. Como esta cirugía transgénero, lo que tendría que haber sido más fácil, que es el cambio de nombre, termina siendo lo más difícil. ¿Entienden? Tuve que cambiar de nacionalidad y todo para poder empezar el proceso, que aún lo sigo llevando a cabo porque todavía no finaliza. Entonces, bueno, volvamos al tema. Me acuerdo que fui, ella me explicó todo lo que ya comenté y me dice, te vamos a estar escribiendo por mail para poder agendar la fecha. ¿Entienden? Bueno, primero tenemos que conseguir la aprobación del seguro médico y luego vamos a ir paso por paso, me dice la enfermera, que es como la secretaria de la cirujana, la doctora. En mi caso, yo me operé en Mount Sinai, que es una clínica que opera, creo que en todo Estados Unidos, y si no es en todo Estados Unidos, es en la gran parte de Estados Unidos, básicamente en muchos estados. Bueno, entonces salgo yo de este consultorio sorprendido porque siempre, o sea, a mí siempre me costó conseguir las cosas, como saben, en nuestros países, ahí en Sudamérica, ya sea Paraguay o Argentina. De repente el proceso puede ser mucho, pero mucho más difícil y mucho más costoso, porque creo yo, no sé bien si en Argentina, pero en Paraguay, por ejemplo, esta cirugía nos llevaría muchísimo dinero y, y también muchísimas cosas de por medio. Pero bueno, entonces yo tuve un mes para empezar a prepararme
para lo que sería el postoperatorio, porque realmente es eso lo que es lo más costoso otra vez de la cirugía, el postoperatorio. Uno, porque yo estoy solo acá y no tengo una familia que me apoye económicamente, y el postoperatorio toma unos 30 días aproximadamente, como 30 días, un poco más, depende ya de cada paciente, pero generalmente es así. Y, y bueno, y es como que no puedes levantarte de la cama ni nada. Pero bueno, voy a ir comentando esto un poco más adelante, a medida que voy comentando todo el proceso paso a paso. Bueno, entonces, luego como de 2 o 3 semanas, me escriben al mail la, la secretaria de la enfermera, que sería la secretaria de la doctora, y me dice: Bruno, ya aprobó el seguro, ya tenemos la aprobación del seguro. ¿Cuándo quieres operarte? Me dice. ¿Cuándo quieres tener la cirugía? Y bueno, y yo sorprendido, sí, porque, porque realmente eh, no podía creer que esto me estaba pasando a mí, sino que, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo es tan fácil? Decía yo. Pero me sorprendió muchísimo, y obviamente agarré mi celular en medio del trabajo ahí, le respondí, pero sin pensar. Y le dije, bueno, en los primeros días de junio o un poquito antes. Yo estaba ansioso, yo soy una persona súper ansiosa, pero cómo no iba a estar ansioso por algo que estaba esperando toda mi vida, ¿entienden? Entonces le respondí y le dije eso, y cuando eso estábamos como un mes antes de la cirugía, y le digo esa fecha porque bueno, yo tenía que prepararme también económicamente, y todo, tenía que comprar provisiones, el supermercado, y todo, todo. Cosas para poder divertirme mientras tanto, porque sabes que de repente la movilidad es eh, un poco reservada, vamos a decirle. Pero le dije eso, y bueno, y pasó el tiempo, hasta que me escribe de vuelta y me dice: bueno, Bruno, una semana antes de la cirugía necesitamos que venga para hacerte unos análisis de todo, porque te hacen análisis de todo antes de la cirugía. Te preguntan si fumas, o si bebes alcohol regularmente, o si usas marihuana o cualquier tipo de droga. Te preguntan todo, te hacen test sobre todo, y, y luego sale el informe. Ahí ven si estás como para operarte ya dentro de una semana, o dentro de ya poco tiempo, pocos días. Entonces, me acuerdo que como 2 o 3 días antes de mi operación ya salen estos resultados, y me llama la enfermera un día antes de mi operación y me dice: Bruno, ¿tú te sientes bien? Me pregunta. Y yo le: sí, ¿por qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque salió en el resultado del laboratorio que tienes como una infección, me dijo. Y yo: ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Dije, ¿verdad? Pero yo me sentía como 100% bien. Y luego me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, obviamente. Y me dijo: ok, te esperamos entonces mañana para las 10 para tu cirugía. Y bueno, yo no podía creer. Y entonces fue esa tarde que estaba como la ansiedad al mil, al mil, al mil. Le llamaba a todos mis amigos a decirle algo, para, no sé, para hablar con alguien. Y luego a la tarde, casi noche, como que me empiezo a sentir así un poco mal. Yo no sé si fue ya por lo que causó la ansiedad o qué sé yo. Eh, y tengo que salir a caminar. Porque cuando eso yo vivía en un cuarto donde no tenía ventanas. Y
lo que hizo otra vez más difícil este proceso de la espera. Entonces salí a caminar y yo sentía como que tenía fiebre y todo. Fue algo súper raro. E incluso dije, "¿Cómo? Yo quiero esconder que me siento mal", porque supuestamente yo me sentía mal, pero quería esconder eso porque sí me quería operar al día siguiente. Ya era un sueño que tenía que ya no quería posponer. Entonces em, salí a caminar un poquito y luego me sentí mejor. Así que no sé si fue por la ansiedad o algo. Pero bueno, lo que sí, al día siguiente, esto también me olvidé de mencionar, que sí o sí tienen que ir acompañados de una persona que se encargue de ustedes, porque la operación se hace, por más que sea ambulatoria la operación, se hace bajo los efectos de una anestesia general. O sea que no sabemos cómo reacciona cada cuerpo a una anestesia general. Entonces sí o sí tienen que ir acompañados de alguien. Y aprovecho acá para agradecerle a este amigo que me acompañó, se llama Tamar. Y la verdad que es algo que casi nadie hace por un amigo. Bueno, yo lo haría, yo sí o sí lo haría por algún amigo que esté en este proceso, obviamente, o que necesite algún cuidado. Pero si necesitas a alguien que esté ahí contigo en la operación, o sea, para llevarte a tu casa luego, porque como dije, es una operación ambulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van, se hacen la operación y luego cuando despierten ya de la anestesia general, se sientan un poco mejor, el mismo día vuelven a casa. Bueno, yo realmente pensé que esta cirugía iba a ser como un poco dolorosa, pero la verdad es que en mi caso yo no sentí nada, absolutamente nada, absolutamente ni un solo dolor sobre nada. Pero me acuerdo que, que temprano estuvimos ahí porque teníamos que estar a una hora en específica, creo que como a las 8 de la mañana. Entonces fuimos a Manhattan, fue en Manhattan temprano. Y mi amigo ya me estaba esperando ahí desayunando y yo no podía comer nada por la operación. No te dejan comer nada como 2 horas antes. Es lo último que puedes comer. Creo que solamente café. Luego nada. Nada de pan ni nada de nada. Entonces entramos y ya estaba como, me van a llamar, llámenme ya por favor, porque la ansiedad a mil. Y me hacen completar unos formularios, a él también, me hacen completar unos formularios. Y luego me llaman, Bruno, dicen. Yo pensé como que me iban a tomar la presión, me iban a controlar cosas así básicas antes de entrar ya a la cirugía. Pero no, pero no fue todo lo contrario. Entré y ya me pasaron la bata, todo, para vestirme como para entrar ya al quirófano. Y luego viene la doctora, me empieza a marcar todo, me empieza a explicar, a preguntarme cómo me siento y tal. Hasta que me voy al quirófano. Me dicen, bueno, por acá, Bruno, acostate acá, abrí los brazos, ponete de esta forma. Y luego ya como que te atan los brazos y ahí te quedas. Ahí te quedas y ya viene el anestesiólogo y te pregunta, bueno, en este caso a mí me preguntaban cómo se decían cosas en español. Porque ellos hablaban en inglés, algunos sí hablaban en español. Y me preguntaban cómo se dice tal cosa en español. Cosas así para que te entretengas y hagas pasar un poquito los nervios. En ese entonces, cabe recalcar que fue mi primera cirugía en toda mi vida. Nunca me había operado de nada antes. Solamente de las muelas, pero creo que no tiene comparación. Entonces, hablo yo con el cirujano y a mí me daba un poco de miedo porque el cirujano era como una persona mayor y como que se atajaba por mí, por el lugar donde yo estaba acostado.
y me da un poco de miedo de que se caiga algo, pero no, bastante profesional el señor. Y bastante también me ayudó a pasar un poquito los nervios. Entonces, luego lo único que recuerdo fue que llegó mi cirujana y, y me empieza a preguntar cosas, ¿cómo estás, Bruno? Tal cosa, y luego ya me duermo, ya me dormí. Bueno, para mí no pasaron ni 3 minutos y cuando me despierto, escucho que cuentan 1, 2, 3 y me pasan a la camilla movible para llevarme ya a una sala de recuperación. Bueno, eso, eso fue lo único que recuerdo después de la operación. Y cuando me empiezan a llevar, ya me duermo de vuelta. Me duermo. Y dicen que me dormí como 1 hora y media o 2 horas. Y que la operación duró como 1 hora y 20 minutos. Y luego me despierto con un hambre impresionante. Impresionante. Yo quería comer lo que veía. Iba a comer lo que veía enfrente. Y fue súper bueno porque las enfermeras y todos ahí me cuidaban y me trajeron jugo, galletitas, todo, todo. Me sentía como el más mimado del mundo, como se dice. Y luego ya viene mi amigo, me cuidó y me empezó a poner la ropa, a vestirme, a preguntarme cómo estoy, a agarrar mis cosas y a llevarme y para llevarme a la casa. Bueno, y imagínense que este amigo se quedó conmigo 3 días. 3 días se quedó conmigo. Me cocinaba, me juntaba la ropa, me limpiaba mi herida, todo, 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 todo. Así que realmente es buenísimo también que tengan una persona así, ya sea cualquier amigo o incluso sus padres, si es que están con ustedes en este proceso. Sería buenísimo y de muchísima ayuda que tengan una persona que pueda brindarles esa atención que se necesita en el postoperatorio. Y luego de 3 días yo me acuerdo que ya me sentía mejor porque el primer día no podía ni levantarme de la cama. Y él tenía que levantarme él. Por suerte tenía fuerza, pero bueno, un poco difícil, ¿verdad? Y, y fue eso básicamente. Pero hoy día ya hacen como, a ver, como más de, más de 8 meses ya de la cirugía, pero yo me operé en junio del 2024. Ya hace bastante tiempo, como 8 a 10 meses. Y realmente es una experiencia única. eh, Realmente te ayuda bastante en el proceso de aceptar nuestro cuerpo, aceptar entre comillas. Y porque uno realmente necesita sentirse bien consigo mismo y en el apoyo psicológico que te da esta operación es impresionante porque hay un antes y un después de esto, porque todos saben que de repente nosotros los hombres transgénero nos da muchísima disforia esa parte de nuestro cuerpo, pero bueno, por suerte hay una forma de solucionar esto y tal, ¿verdad? Pero realmente yo les digo a la gente que quiere realizarse esta cirugía que no se desanime, que de repente pueden haber muchas y muchas trabas, pero, pero siempre que uno se propone y va por ello, entonces siempre se puede lograr los objetivos. Y hay mucha gente que de repente dice que es una cirugía recontra riesgosa o qué sé yo, pero la verdad es que toda cirugía tiene riesgos. No digo que sea una cirugía sin riesgos, sino que también es una cirugía como cualquier otra que tiene sus riesgos, ¿no? Pero realmente hay pocos casos de complicaciones. Máximo lo que dicen que puede pasar es que uno no quede
de acuerdo al objetivo que se planteó, ¿no? Pero también hay otras cirugías para lograr los objetivos que uno desea, ¿no? Em, pero es eso y bueno, y yo les digo a todos que sigan, que luchen, que en algún momento se va a conseguir. Es lo mismo que me está pasando a mí ahora mismo con el cambio de nombre que... ay, no, yo no puedo creer que fue lo más difícil que me tocó pasar en este proceso, ¿no? Pero bueno, entonces les invito a todos a que se suscriban al canal porque vamos a estar lanzando muchísimos más podcasts referentes a, a la transición de género, a todas las personas transgénero, referente a la comunidad LGBT también. Y vamos a estar hablando todo sobre eso, así que si les interesa y todo, suscríbanse, dejen mensajes, yo voy a responder todas las inquietudes que tengan, incluso si necesitan hablar conmigo, ahí está el Instagram BrunitoNYC, pueden escribirme, yo con gusto voy a responder todos los mensajes y cualquier duda que tengan. Así que muchísimas gracias también por estar pendientes a este episodio. Y bueno, vamos a ir creciendo de a poco. Ok, nos vemos a todos. Nos vemos todos en el tercer Estar episodio. contigo Bye. es lo que quiero.